hoy les hablaremos un poco acerca de lo que es el encabe con tornillo y encabe con soldadura. Aquí en esta imagen le vamos a mostrar un cuchillo M222A totalmente perforado. Él generalmente viene completamente sellado, pero en este caso se perforó para poder demostrarles a ustedes cómo va a ser el tipo de encabe con tornillo. En esta mesa tenemos algunos de los materiales que vamos a utilizar para los dos tipos de proceso de encabe. Aquí tenemos un tubo galvanizado de 3/4 de presión cortado entre los 25 y 35 centímetros de largo, de manera que nos sirva como mango para poder ajustarlo al tubo macho al cual será encabado. Tenemos también dos tornillos, los cuales ajustarán el cuchillo con el tubo galvanizado de 3/4. A Daniel, cuéntanos un poco acerca de los materiales que tenemos y el procedimiento que hará para realizar el proceso de encabe. Sí, señor. Buenas tardes. Primeramente, como decía, tenemos un malayo completamente original, como viene él, con sus dos respectivos huecos a 5/16. Primeramente vamos a hacer el primer corte que se encuentra desde el final del malayo a 8 centímetros. Es el primer proceso que vamos a comenzar. Aquí hemos cortado los 8 centímetros de punta, que no nos van a servir para nada. Como habíamos dicho anteriormente, ya tenemos dos huecos, dos orificios de 5/16 para ajustar el mango. Como decían anteriormente, tenemos un tubo de 3/4 galvanizado a presión. Este tubo va ensamblado en el final del malayo. Pero antes de esto, como podemos ver, él es totalmente cilíndrico. Vamos a tratar de reducir un poco el diámetro para que quede totalmente ajustado y tenga poca flexibilidad al momento de trabajar. Vamos probando poco a poco hasta que encontremos un total ajuste entre el malayo y el tubo. Podemos ver que hay un semifuego. Queremos que quede totalmente fijo antes de perforarlo. Preferiblemente sería bueno que entre a presión, así como estamos viendo, hasta el tope. Como podemos observar en el video, ya el tubo galvanizado se encuentra totalmente ajustado con el cuchillo. Cero margen de tolerancia o juego entre el cuchillo y el tubo. Una vez que ya tenemos seleccionado el tubo galvanizado ya completamente con el diámetro reducido para el encabe del cuchillo, procedemos a la perforación, que compagine con los dos orificios que tenemos en el cuchillo, y así poder ingresar los tornillos y se cree un ajuste perfecto entre el cuchillo y el tubo galvanizado. Necesariamente se hace este tipo de movimiento circular para que cree una especie de corredera, por si de pronto el hueco queda un poco corrido. Aquí estamos totalmente ajustados, formando un solo cuerpo entre el tubo de 3/4 y el malayo. Ahora procedemos con el ajuste de los tornillos.
colocamos nosotros. Ya, colocamos los dos. Totalmente ajustado con el tornillo galvanizado, como podemos ver, 5.16 por 2 pulgadas. Respectivamente, con sus respectivas llaves apretamos un nivel uniforme hasta donde queramos. Aquí el tubo galvanizado con el cuchillo lleva los 2 tornillos, cosa que le dé mayor seguridad a la herramienta como tal. Una vez ya hemos terminado este proceso como tal, procedemos a introducirlo en el tubo macho. El tubo macho básicamente es un tubo de 5.8 metros de largo con 38 milímetros de diámetro. El tubo galvanizado ingresa al tubo macho y se crea el ajuste entre el tubo. Necesitamos un tornillo, sí, para ajustar. El tornillo va hacia el malayo con el tubo macho. Que nos va a ver ya. Una vez ya hecho completamente el orificio, procedemos al encabe y al ajustado con el tornillo. Gracias. Bueno, aquí finalmente ya tenemos todo el proceso de encabe terminado. Así como en este momento solamente hay un tornillo asegurando la herramienta, pero este proceso se puede hacer también con 2 tornillos para darle mayor seguridad al anclaje de la herramienta como tal. Aclaramos, generalmente esta vara mide 5.8 metros, pero se tomó solo una porción de ella de manera que se pudiera mostrar en el video. Finalmente aquí les mostramos el proceso de encabe con tornillo. Continuamos ahora con el proceso de encabe con soldadura. Anteriormente iniciamos el proceso de encabe con tornillo, ahora continuamos con el de soldadura. El cuchillo está completamente perforado, pero como este lo utilizamos para demostrarles el proceso de encabe con tornillo en los orificios. Nuevamente contamos con un tubo galvanizado de presión de 3/4 de 25 a 35 centímetros. Este es de 25 centímetros el que estamos utilizando. Como ven, está completamente sellado. Pero también se le hará el mismo proceso de reducción de diámetro para que ajuste con el cuchillo, como lo hará en estos momentos a Daniel Díaz. Primeramente, el malayo se le hizo el mismo procedimiento. Se le cortan los 8 centímetros respectivos para que quede a un diámetro más corto. Ahora vamos con el proceso de reducción en el tubo. Hemos encontrado el ajuste que queríamos, como en el anterior. Buscar que reducir el diámetro del tubo para conseguir un mayor ajuste entre el malayo y el tubo. Ahora procedimos al proceso de soldadura. ¿Podrías por favor decirme qué varillas de soldadura utilizarás? ¿Sí? Utilizamos soldadura o electrodos 6011, teniendo en cuenta que es una soldadura de alta penetración y que es lo que necesitamos en este momento. Hay momentos en los cuales se puede necesitar soldadura de 7018, electrodo 7018. 7018, esa soldadura todavía es aún más resistente a la fricción o a los movimientos que presentan los malayos. Pero en este momento vamos a utilizar primeramente la de 7018 para perforar y hacer, como decimos, un punto ciego. O vamos a unir o a fundir el tubo con el malayo. Debemos tener en cuenta que la máquina de soldadura debe estar a un amperaje superior a los 75 amperios para que podamos perforar el tubo y también podamos penetrar aún más
en el malayo, para que se vuelva un solo componente, una sola pieza. Podemos ver que queda prácticamente plano, pero internamente se ha hecho una fundición entre el tubo y el malayo. Lo vamos a voltear para hacer el mismo procedimiento para mayor resistencia. Una anotación para continuar. Este proceso de encabe por soldadura se debe dejar completamente a que se enfríe él solo, ¿cierto? Perfecto, sí. No podemos someter el material o el cuchillo a enfriamiento con agua, ya que alteraría el orden del material en el que está compuesto el cuchillo, que es acero y hierro. Ese enfriamiento con agua lograría como una cristalización entre los materiales. Por eso, una vez que hacemos el encabe o la aplicación de la soldadura, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. Después de esto viene el proceso de pulimiento. Como Sí. podemos ver, queda prácticamente plano. Y aquí tenemos el proceso terminado de encabe con soldadura. Como podemos ver, el cuchillo se encuentra totalmente sujeto al tubo galvanizado. En este momento estamos realizando la perforación en la que se acoplará el tubo macho con el tubo galvanizado. Esa perforación se hace también en el tubo macho para que el momento en que se incruste el tornillo ajuste el cuchillo a la vara macho como tal. En estos momentos Daniel va a hacer la perforación. ¿Vas a realizar? Voy a perforar. Tenemos la vara macho. Bueno, listo. Aquí tenemos completamente terminado el proceso de encabe con soldadura. Podemos verlo totalmente acoplado al tubo macho. Aquí en la zona generalmente este es el proceso el que más se utiliza o al que más recurre el palmicultor o la persona encargada de utilizar la herramienta, puesto que de pronto quizás el proceso en que menos costo tiene y más rápido se hace la ejecución y el anclaje de la herramienta. Muchas gracias.